bendiga sus vidas, hermanos y hermanas. Benditas sean en el nombre precioso de Jesús todas las almas que están en sintonía de propósito de vivir según el plan de Dios para sus vidas. Estoy tan contento de contarles cómo el Señor en su soberanía nos pone inspiración, nos pone deseos y anhelos conforme a su voluntad, y con humildad reconocemos que todo viene de Él. Allá en el año anterior, en el año 2020, comenzamos un año de adoración a través de Canal 27 de televisión. Todo lo planeamos a finales del año 2019, sabiendo que Él quería que lo hiciéramos y lo entregamos con amor a su voluntad, que en el programa del canal, cualquiera que fuese, hubiera un tiempo de alabanza y adoración, como seguramente ustedes han sido testigos. Pero a finales del año 2020 sentimos de nuevo un año más de adoración. Y eso es lo que hemos estado haciendo en el año 2021. Pero ha llegado el momento en que nos acercamos a final de año para celebrar y conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos, por lo tanto, volviendo a recordar que la adoración es tan importante para nuestra vida, que Él se agrada de que tengamos conciencia de la verdad, de que nada somos sin Él y que Él es todo por consiguiente en nuestra vida, y lo adoremos, no solamente en el tiempo de una alabanza en la iglesia, como solemos hacerlo, sino en cada acto de nuestra vida, recordando lo que el Señor nos pidió, que todo lo hiciéramos en espíritu y en verdad. Hermanos lindos, para este programa que hablaremos de la adoración, para bendición de su vida y para gloria de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y en la presencia del Espíritu Santo, hemos invitado a una persona muy linda. Espero que cuando les presente su currículum, digan ustedes lo que yo al leerlo pude sentir. Gracias, Señor, porque en Guatemala has preparado siervos tuyos que se han esforzado, que se han verdaderamente desvelado, se han entregado, y la causa tuya ha sido la razón, el motivo de hacerlo con toda su alma. Voy a decirles por qué lo digo cuando lea lo que el Señor ha permitido en la vida de nuestro hermano Luis Rogelio Garavito del CID. Escuchen, por favor, el resumen de su currículum. Lo primero es que está casado. Eso me encanta, Señor, tú sabes cuánto. Desde hace 23 años con Noemí Alvarado. Ha puesto como punto número 1 la dicha de ser esposo de Noemí Alvarado. Y tienen 2 hijos, Luis Pablo y Abraham Isaac. En el área profesional se mueve en la pastoral, en la docencia superior, en la administración educativa, y es consultor de traducciones bíblicas y un conferencista. En su ocupación actual, lo que actualmente lleva a cabo es consultor para traducciones de Sociedad Bíblica de Guatemala, especialista en hebreo bíblico, proyecto de lengua de señas Guatemala, 6 proyectos de idiomas indígenas. Es docente del Diplomado de Ciencias Bíblicas de la Sociedad Bíblica de Guatemala desde el año 2012. Es docente de la licenciatura y maestría de la Universidad Panamericana desde el año 2005. Es docente en el World Vision Seminary en cursos presenciales y virtuales desde el año 2013. Es conferencista y consultor independiente. Su formación académica es maestría en teología pastoral de la Universidad Panamericana, después de haber salido con la licenciatura en teología, egresado
como licenciado en teología de la Universidad Panamericana de Guatemala en el 2008. Otros cursos y capacitaciones que me voy a permitir leerles, porque es muy interesante conocer de quién vamos a escuchar el tema de hoy. Certificación en traducción bíblica y consultoría del Instituto NIDA para la traducción bíblica en unión con las Sociedades Bíblicas Unidas y la Fundación Universitaria San Pellegrino con sede Misano, Bolonia, Italia, 2016 al 2018. Diploma en Arqueología e Historia Bíblica de la Escuela Internacional Rodberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a través del Centro de Traductores de la Biblia Jerusalén, con sede en Yad Hashmonah, Israel, en septiembre del año 2018. Certificación y diplomado en traducción bíblica de las Sociedades Bíblicas Unidas, otorgado en la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José de Costa Rica en el año 2017. Certificación en consultoría para proyectos de traducción en intersemiótica, énfasis en lengua de señas, de Sociedades Bíblicas Unidas, sede Guatemala, Tailandia, Portugal y también Egipto. Certificación sobre excelencia en la educación teológica AETAL en la Universidad Evangélica del Salvador en el año 2015. Facilitador certificado de Kairos Internacional, Misiones 2015. Certificado como tutor de cursos virtuales por Cognos de Blackboard LIM en junio de 2012. Construyendo calidad en la educación superior, igualmente en el 2012. Y Foro Universitario de Vicerrectores de la Educación Basada en Competencia, donde participó en noviembre del mismo año 2012. Tiene muchas actividades, pero voy a mencionar algunas. Fundador y director del Instituto Teológico Hermoso Jesús. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Teólogos Profesionales de Guatemala. Catedrático de los cursos de Hebreo, Historia y Teología del Antiguo Testamento, Pastoral, Lengua y Literatura y otros en la Facultad de Teología de la Universidad Panamericana de Guatemala en el Campus Central y el Campus del Naranjo desde el año 2005 y en la extensión de la Facultad de Teología en Jutiapa desde el 2009. Participación en temas de examen técnico profesional de la Facultad de Teología desde el año 2009. Autor de diferentes artículos, folletos y porciones publicadas por la Sociedad Bíblica de Guatemala, por el Instituto Teológico Hermoso Jesús, por el World Vision Seminary, periódicos cristianos, y otras instituciones. Hermanos lindos, realmente estoy muy agradecido de tener con nosotros a nuestro hermano, el licenciado Luis Rogelio Garavito del CIR. Hermano bendito, sea bienvenido en el santo nombre de Jesús. Muchas gracias, hermano Luis Fernando y hermanos. Un gran gusto saludarlos. Damos gracias al Señor por su misericordia para nuestras vidas, ¿verdad? Qué gran gusto estar con ustedes esta noche. Bendiciones. Gracias, mi hermano lindo. Igualmente, estamos con un tema que es precioso siempre, adoración en la Biblia, lo cual significa tanto para un creyente. Hermanito bendito, en base a esa palabra, la adoración en la Biblia, nos gustaría que usted nos expusiera qué significa para nosotros como cristianos semejante posibilidad tan grande
concedida por Dios a nuestra vida. Hay una actividad de la adoración que a mí me conmueve mucho y la adoración es un tema de conciencia, digamos, desde un abordaje, un tipo de abordaje, es un tema de conciencia, porque la adoración, en términos generales, tiene que ver con algunos conceptos que nos llevan por el camino de la admiración. En algún sentido, la adoración es también admiración, es un sinónimo de admiración. Es decir, en algún sentido, no en el sentido completo de un sinónimo completamente equivalente, pero en algún sentido sí, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la adoración, para iniciar esta charla, yo diría que es también un tema de conciencia, de darnos cuenta de algo, de estar conscientes de algo. Por ejemplo, el Señor le dice a la samaritana que ellos no tenían conciencia de lo que adoraban, lo que servían en el diálogo con la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben, o como aquellos griegos en Atenas, en el recorrido de Pablo, que tenían un altar para el Dios que no conocían. Es decir, ¿cómo podían adorar algo que no conocían? Es decir, ¿qué tipo de adoración podía ser ese? ¿Qué tipo de servicio podía ser ese? Entonces, en un sentido, tal vez muy básico, muy simple, este abordaje, la adoración es en algún sentido la admiración. De ahí el peligro de que algunas de nuestras admiraciones y de cosas que nos causen admiración nos puedan conducir fácilmente a que nuestra adoración se desvíe. La recomendación que hace Juan al final de la primera carta, que cierra esa carta de una manera enigmática en cierta forma, ¿no? Un poco confusa, o bueno, Juan, ¿cómo termina la carta de esa forma? Hijitos, guárdense de los ídolos, dice Juan, y termina su carta de una forma no común, ¿no? Pablo terminaba su carta y la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes, amén. Y este es el signo de mis cartas, decía Pablo. Entonces la adoración en un sentido es eso, ¿no? La admiración, pero admiración de algo de lo que estamos conscientes. Ahora, si aterrizamos ya más en el texto bíblico y en lo que requiere digamos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el tema de la adoración, la verdadera adoración, porque podríamos hablar de lo que no es adoración, pero la verdadera adoración empieza cuando estamos conscientes y tenemos un verdadero encuentro con el Señor. No puede ser adorador quien no conoce a Dios. Quien no conoce a Dios no puede ser adorador. Y tal vez está dando palos a ciegas y tiene un altar como el de los atenienses que decían, bueno, al Dios no conocido. No se puede adorar al Dios que no se conoce. Se pueden hacer otras cosas, ¿no? Presentar ofrendas y hacer cánticos y una serie de rituales que se podrían considerar, o el que las presenta podría considerar que está adorando, pero en realidad no califica como adoración, califican como ritos, califican como prácticas religiosas, pero no en el concepto completo de la adoración, por no tener esa experiencia del conocimiento con Dios. Nosotros, por ejemplo, un caso de Génesis, que es bien interesante cómo se va desarrollando una especie de historia de la adoración en Génesis. El caso de Jacob a mí me llama la atención porque cuando Jacob se compromete con Dios y levanta un altar y hace una serie de cosas, solo cuando el Señor se le presenta. Hasta ese momento el perfil de Jacob había sido de un engañador, de un timador, de un tipo raro, Jacob, ¿verdad? Pero cuando el Señor se le presenta en aquel sueño, ve aquella escalera y los ángeles y tiene un encuentro con el Señor, Jacob, entonces hace un altar. Cuando se le presenta aquel ángel que lucha en esos encuentros con Jacob, entonces él en esos encuentros, cuando se encuentra con el Señor y se da cuenta de Dios, y tiene una experiencia con Dios, entonces se convierte en una especie de adorador. Y así, ¿verdad? Lo primero que pregunta Moisés
cuando el Señor lo comisiona es, bueno, ¿y en nombre de quién? ¿Quién es este Dios? ¿Cómo? ¿Y a qué Dios le vamos a servir? Porque el mandado para el faraón era, deja ir a mi pueblo para que vayan al desierto y me rindan culto. Ese era lo que Faraón tenía que hacer, el recado que el Señor le da a Moisés, que era relativamente sencillo, digamos, en ese momento todavía no estaban las complicaciones de las 10 plagas ni nada de eso, sino deja de ir a mi pueblo para que vayan camino del desierto y me rindan culto. Ese era el mandato. Entonces Moisés pregunta en una reacción natural, obvia. Moisés demuestra también sagacidad en ese momento porque no se fue así a ciegas, sino le dice, ok, bueno, ¿y quién me está mandando, verdad? ¿Quién es el que respalda esta comisión que yo voy a tener? Entonces el Señor se presenta. Y una vez que el Señor se presenta y le da, convence a Moisés, aquel que metió su mano y tenía lepra y una cosa así, como pruebas convincentes para Moisés en aquel momento, entonces ya Moisés va con plena certidumbre y porque ya sabe, ya tiene una experiencia con Dios. Entonces yo puedo concluir en este punto de la adoración que la adoración, dos cosas, ¿no? Es estar consciente de algo, de quién es Dios, en el tema nuestro de adoración, y esa conciencia nos lleva a una admiración. Hay otros sentimientos y reacciones que van de la mano con la admiración, pero eso jamás va a pasar si no tenemos de verdad una verdadera conciencia del Señor. Esa conciencia luego, cuando en realidad vemos quién es Dios, entonces podemos dimensionar lo que nosotros somos. Frente a la grandeza de Dios, ¿qué somos nosotros? Nada, ¿verdad? En una palabra, nada. Somos, bueno, nos podríamos describir de otras formas, pecadores, una creación finita frente a esa grandeza, ¿no? Y ahora estoy pensando en Isaías, cuando él ve el trono de Dios y tiene aquella revelación del trono de Dios tan majestuoso y ve a los seres esos extraordinarios con alas, ¿verdad? Volando y haciendo cosas ahí alrededor del trono de Dios, y entonces se ve a sí mismo frente a la grandeza y a lo sublime del trono de Dios. El profeta ahora puede verse a sí mismo y entonces pues él dice, estoy tronado porque ya vi siendo un pecador y siendo así, mis ojos han visto al rey. Y el Señor, entonces ahí viene el proceso de la gracia y la misericordia del Señor y obviamente también la vocación del profeta. Pero ese impacto que nos lleva a la adoración, porque luego de esa admiración, lo que sigue necesariamente en ese recorrido de la admiración es el compromiso con Dios. Por eso, el tema de un supuesto adorador sin una vida comprometida con Dios es una contradicción absoluta, ¿verdad? Que a mí se me hacen cosas que se excluyen. Si yo digo, confieso, declaro que soy adorador, pero mi vida no está comprometida con Dios, entonces lo que he dicho antes no es cierto, ¿verdad? Tal vez yo lo creo, tal vez yo lo pienso, pero en realidad no. Haga lo que haga, digamos, en actividades religiosas, porque ese fue el problema del pueblo de Israel, de las quejas que hacen los profetas, ¿no? Como mensajeros del Señor, que el pueblo de Israel tenía sus ritos y ellos eran muy rigurosos en sus fechas y sus celebraciones y tenían una serie de cosas, y el Señor les dice pues, que eso no era suficiente, que Él incluso les dice que preferiría que no hicieran eso y que mejor obraran en justicia, lo que le dice a Miqueas, ¿no? El pasaje famoso de Miqueas 6:8. Y yo he pensado, hermano Luis Fernando y hermanos que están en este programa esta noche, en el primer capítulo de Isaías, y yo he estado diciendo estas últimas oportunidades que platicamos de temas similares, que el primer capítulo de Isaías en nuestras Biblias cristianas, Isaías es el primer profeta. Y el primer capítulo de Isaías es como un prólogo para todos los profetas, porque ese tono del primer capítulo de Isaías es el tono que se va a mantener en todos los profetas. Y el primer capítulo de Isaías es un capítulo incómodo, no es tan bonito, ¿verdad? Nosotros lo leemos y qué lindo y predicamos. Yo he predicado evangelismo en las calles también, desde una plataforma, uno grita, Isaías 1:18, vengan luego, estemos a cuentas. Pero antes de llegar al 18 hay 17 capítulos y después del 18 hay otros tantos. Y el tono del capítulo es fuerte. Obviamente el Señor dando la oportunidad
Pero algo que hay que rescatar en el tema que estamos tratando esta noche es que esa vida de compromiso, es decir, al estar conscientes de la gloria de Dios, eso nos debe llevar inmediatamente a la admiración, estar perplejos frente a la gloria del Señor, y eso nos va a llevar a una vida de compromiso, de humildad frente al Señor y de esa admiración constante, que eso es lo lindo, ¿no? Que entre uno más conoce del Señor, Dios se le hace a uno más grande. Y entre más, no es que Dios vaya creciendo, es que yo voy conociendo más de Él, ¿verdad? Y entre más grande se me va haciendo Dios, más chiquito soy yo. Y entonces Él merece más gloria que yo. Entonces Él ocupa más que yo, como dijo el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y eso es inmediato, es automático. Cuando yo estoy consciente de la gloria de Dios, entonces Dios crece en mi entendimiento. Y entonces mi corazón se quebranta, mi corazón se entrega, estoy humilde porque entonces ya reconozco, ¿no? La grandeza de Dios, la sublimidad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, todos esos atributos y esencias de la naturaleza divina extraordinarios. ¿Y qué me queda a mí? Solo un poco de polvo, ¿verdad? Que apenas alcanza a respirar por la gracia del Señor. Y entonces eso nos conduce a una vida de compromiso, a una vida de obediencia. Y digamos, podemos cambiar la palabra compromiso por hablar de consagración, de santidad, de obediencia, de servicio y de constante admiración, ¿no? Y de atribuirle a Él pues toda la gloria de todo lo bueno. Sí, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si hay que gloriarse, el que se gloría, dice el apóstol Pablo, gloríese en el Señor. Y la expresión ahí, digamos, en los idiomas originales es poner, si yo obtengo alguna gloria, tengo que acostumbrarme y tengo que desarrollar la habilidad de poder poner esa gloria a los pies del Señor, porque en absoluto la gloria puede ser para nosotros, ¿verdad? En los profetas él dice, el Señor no comparte su gloria con nadie. Ahí andamos nosotros de atrevidos, queriéndonos atribuir algo, pero en absoluto nos corresponde. Y esa sería también una actitud sumamente irracional. Digamos, algunas de esas cosas ahí del tema de la adoración, ¿verdad? Me parece tan precioso que de pronto lo sentimos. Yo personalmente puedo decirlo por mí, pero descubro que mi adoración necesariamente necesita, para que sea la que Él merece, mi admiración absolutamente incomparable con el Rey de la Gloria, el Dios omnipotente, para rendirle la adoración de vida. Es muy hermoso su planteamiento, mi hermanito bendito, y cómo nos enseña. Cuánto agradezco a Dios que nos lo comunica de la manera que lo ha hecho, porque nos sentimos necesitados de conocerlo más. Y es verdad que podemos conocerlo más porque Él quiere que le reconozcamos más cada día. Hermano bendito, en la Biblia adorar a Dios es realmente algo que ya entendimos, nos hace producirnos admiración. Pero sé que algo tiene que ver con la postración, algo como que necesitamos de más que de reconocer la grandeza de Él, también una actitud de postración, de humillación, si puedo expresarme así, que me gustaría que nos ampliara cómo podemos entender lo que significa la palabra adoración en el idioma hebreo, por ejemplo, que usted conoce muy bien. Es interesante porque no hay precisamente una palabra que corresponda a los conceptos que hemos manejado como cristianos evangélicos de adoración. Por ejemplo, en nuestras congregaciones, ¿verdad? Yo soy pentecostal y entonces decimos, vamos a cantar los cantos de avivamiento y los cantos de adoración. ¿Verdad? Ese es un canto de adoración y entonces normalmente los cánticos son más lentos, son así como ritmos de baladas o boleros o así tranquilitos, ¿verdad? Incluso algunos hermanos más bromistas dicen, son los cantos para chillar, dicen, ¿verdad? Esas composiciones musicales, ¿no?
Bueno, y al final la música pues es muy linda, ¿verdad? Cada vez tenemos mejor música en las iglesias y eso es pues algo que yo celebro, es algo bueno. Pero en realidad la adoración excede mucho más que las expresiones personales, particulares de la música, de las bellas artes, de los poemas, de llorar y esas expresiones que son, pues sí, muy emotivas. Y entonces no hay en el Antiguo Testamento una palabra que se aproxime a ese concepto que nosotros, creo yo, no lo hemos usado de la mejor manera, para no decir que lo usamos mal, pero en realidad eso es, ¿no? Lo hemos usado un poco mal y hemos creído que la adoración es cantar, llorar, sentir. Eso es algo bonito, ¿no? Insisto, yo soy pentecostal y qué lindo llorar en un culto, oír una canción, un canto, un himno. Yo tengo la bendición de ser evangélico desde niño, entonces crecí con himnarios, tengo himnarios en mi librera y de vez en cuando los desempolvo y entonces intento cantarlos en una guitarra o con un piano y recordar los himnos, ¿no? Que yo oía cantar a mi abuelita, que oía cantar a mi papá, que oía cantar de niño. La letra es muy conmovedora, muy, muy conmovedora. Recuerdo, por ejemplo, ese himno de Manos Cariñosas, que algunos hermanos sabrán, ¿no? Que tiene un tono menor y que es la letra muy conmovedora. Había un himno muy antiguo también que se llama Rostro Divino ensangrentado, por mí clavado en una cruz. Entonces la letra ahora que la pienso y que vuelvo a cantar los himnos, me conmueve y a veces uno pues termina llorando, ¿no? Pero las emociones son engañosas. En realidad las emociones son engañosas, porque si uno se descuida en el supermercado, termina suspirando y echándose una lagrimita por ahí con canciones que no necesariamente son cristianas, ¿verdad? Y ahí cada quien con su gusto musical, ¿verdad? Con una ranchera, con una canción romántica, con, no sé, ¿verdad? Y por ahí oímos esa canción en un bus, en un supermercado, por ahí mientras esperamos, en una película, ¿verdad? Yo soy muy chillón, entonces en las películas, cuando veo películas así de drama o algo, lloro, ¿verdad? En las películas, así. Entonces, nuestras emociones no son una buena guía para la adoración, ¿verdad? Es decir, yo voy a un culto, insisto, desde mi experiencia pentecostal, eso puede ser una autocrítica, y lloro en el culto, entonces el culto sí estuvo lindo, ¿no? Ay, sentí al Señor porque lloré, ¿verdad? Pero si en un culto no lloro, como que no sentí al Señor. Entonces determinamos la presencia del Señor, ¿verdad? Que así lo hemos llamado, la presencia del Señor de acuerdo a nuestras lágrimas. En la Biblia, en realidad, la adoración o los términos que se han traducido como adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, van por otro lado. Y tienen que ver con lo que usted decía, ¿no? En una actitud física que evidencia un sentir. Y todos los términos llevan a estar tirado, a estar de rodillas. Hay una palabra hebrea que es kadad, que normalmente se usa para las plantas o para los árboles o arbustos que se secan y entonces decaen, ¿verdad? Por lo fuerte de un calor o algo, entonces se inclinan, se doblan, ¿verdad? Esa es la expresión y se utiliza en algunos contextos con un asunto de humillación, de quebrantamiento, dependiendo del contexto bíblico, puede ser humillación, que otro me esté humillando o que otro me esté dominando, entonces yo tengo que inclinar, doblar la cerviz, como dicen en algunos pasajes, pero también se utiliza en el tema de reconocer la grandeza de Dios. Y entonces en algunas Biblias esa palabra también se ha traducido como adorar, esa palabra kadad, que sería inclinarse. Literalmente sería, digamos, en la persona sería como bajar la cabeza, ¿no? Así, en una actitud de reverencia, de respeto, de bajar la cabeza. Eso sería como la imagen literal. La palabra que más se usa en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea shahá, que significa también, esa palabra significa encorvarse, ya no solo la cabeza, sino que ya doblarse, como hacer una reverencia, y también puede ser arrodillarse, dependiendo de algunos contextos y los elementos que sigan después de esa expresión, y podría ser incluso postrarse, así como estar tirado, digamos, panza en el suelo, ¿verdad? Con el estómago en el suelo y todo así completamente extendido en el piso, dependiendo del contexto. Pero esas son digamos, este hebreo shahá, que es el que más comúnmente se utiliza.
Y hay otros, ¿no? Por ejemplo, el hebreo kará, el término kará, que también se utiliza como, ese es como caer así repentinamente de rodillas. Eso es como en algunos contextos cuando se ha recibido alguna especie de impacto, hay algo muy sorprendente, entonces la reacción es caer de rodillas. Básicamente es como caer, dejar caer algo o caer, ¿verdad? Pero en los contextos donde se ha traducido como adorar, en la Biblia, cuando se traduce como adorar, entonces es porque hay una actitud de reverencia, pero el hebreo lo que indica es que la persona está en una posición física con las rodillas en el piso. ¿Verdad? Esa es básicamente. Y hay una interesante que a mí, esa me parece muy interesante, que es el hebreo, tiene un abanico de más posibilidades, que es el hebreo abad, de donde viene Obed o Ebed, que es de servir, ¿verdad? El tema del servicio, eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les dice Josué a la gente en su mensaje de despedida? Si ustedes elijan a quién van a servir, ¿no? Pero el contexto, es decir, no solo es un servicio, sino que es ese servicio, quiero decir, no es un servicio así solo como servir, como un empleado, un esclavo, un siervo, un jornalero, un trabajador, sino que implica un servicio delante de Dios. Y entonces ese contexto del verbo abad, ese contexto también de adoración, que bien se podría, digamos, en una especie de traducción un poco más extendida, traducir, elijan ustedes a quién van a adorar, pero yo y mi casa vamos a adorar al Señor. Esa podría ser otra posible traducción, ya no literal, porque ahí el verbo que aparece es el verbo abad, que es servir, ¿verdad? Pero por eso se ha traducido normalmente como sirvan al Señor, pero en ese contexto nosotros podríamos hacer una traducción un poco más dinámica y entonces atrevernos a decir, escojan ustedes a quién van a adorar, les dice Josué a su gente, ¿no? Al final del libro, capítulo 24. Y luego él dice, pero yo y mi casa vamos a adorar al Señor. Ese es un asunto. Entonces, y luego en el Antiguo Testamento hay un proceso de traducción de los textos hebreos antes de nuestro Señor Jesucristo, que es la traducción al griego de la Septuaginta. Algunos hermanos que escuchan esta noche conocerán algo de la Septuaginta, es la traducción de las escrituras hebreas al griego. Y entonces cuando se empezaron a hacer las traducciones de los textos hebreos al griego, el hebreo, estas palabras hebreas, tanto kadad, shahá, kará, incluso en algunos contextos abad, se tradujo por el griego proskuneo, que es literalmente caer de rodillas. Esa sería la expresión literal, ¿verdad? El proscuneo, y hay otra palabra que es, esa sí la apunté porque me cuesta la pronunciación, gonupeteo, que es también caer de rodillas. Y proscuneo tiene una variante que es interesante, que en algunos contextos se ha utilizado como un proceso también para besar. Se utiliza esa expresión que es algo lindo, ¿no? Una expresión, el beso en aquellos contextos no tenía las implicaciones eróticas que tiene en algunos momentos el beso, sino que las expresiones eróticas en aquella cultura, eso se ha investigado, ¿no? La historia del beso, por ejemplo, el beso boca a boca, ¿verdad? Que es más erótico en nuestros contextos, pero era una muestra de sumo cariño y de sumo respeto, ¿no? Hasta el día de hoy en las culturas orientales se besan entre los varones. Hoy es usual entre nuestra cultura, encontramos, ¿verdad? Con alguien de nuestra familia, una hermana, con mucha confianza, y nos saludamos de beso, ¿no? Un hombre y una dama, de beso en la mejilla. Pero no es común que saludemos de beso a otro hermano, ¿no? En la mejilla, pero en las culturas orientales, digamos, los hombres no besan a las mujeres, excepto, y algunos ni siquiera a veces los esposos ni a las esposas las besan, porque bueno, ahora han cambiado mucho cosas, ¿verdad? Pero la cultura, digamos, básica no es ese beso así entre hombre y mujer, porque no es una expresión de erotismo, ¿verdad? El beso es una expresión de cariño, de respeto, de admiración, de sumo cariño, ¿no? Entonces, este verbo griego, que también tiene la implicación de besar, es un beso de cariño, de aprecio, de respeto, como aquella mujer que besaba los pies del Señor. Ese pasaje me
conmueve cada vez que lo pienso. Esa mujer no emitió una palabra, hermano Luis Fernando, solo pudo llorar y no cesaba de besar los pies del Señor. Y el Señor le dice al fariseo, ¿no? Cuando vine a tu casa no me diste beso. Esa era un desprecio así, no sé, digamos, en el protocolo, ¿no? En el protocolo de la cultura. Alguien llega a nuestra casa y ¿qué hacemos? Lo pasamos adelante, hermano, pase adelante, le sacudimos una silla, ¿verdad? O el sillón, pase y tenemos una sala y siéntese, hermano, quiere un vasito de agua, dependiendo la hora, ¿verdad? Quiere un cafecito, hermano, que toma un té, patojos van a traer un agua, ¿verdad? Y que alguien vaya a la tienda a comprar algo. Si alguien es bienvenido, es decir, nos esmeramos, ¿no? Que esté sentado, no lo dejamos en la puerta, pero si alguien de nosotros llega a la casa de otra persona y nos dejan en la puerta y nos preguntan, sí, ¿qué quería? Y no nos pasan adelante, significa que no somos bienvenidos, que llegamos en un momento inoportuno, que, no sé, nuestra visita es desagradable. Y aquel fariseo rompió todas las normas protocolarias con el Señor, pero aquella mujer que se escabulle, ¿verdad? Entra ahí sin tener invitación a la reunión, besaba los pies del Señor en una actitud de adoración, en una actitud de adoración. Por eso este verbo, proscuneo, también tiene que ver con un asunto de cariño, de aprecio, de involucramiento, ya de asuntos sentimentales, digamos, y de quebrantamiento, que son sumamente interesantes, ¿no? Como lo de la mujer que incluso derrama lágrimas. Los verdaderos adoradores creo que somos gente y yo me quiero incluir no como algo de vanagloria, sino como de un atrevimiento de quererme incluir entre los verdaderos adoradores y pidiéndole al Señor misericordia para estar ahí en ese grupo, ¿verdad? Pero vamos a ser gente que vamos a estar en lágrimas constantemente, no por débiles, no por inútiles, no por problemas con nuestra masculinidad, sino porque frente a la grandeza de Dios, ¿qué nos queda, hermano Luis Fernando? ¿Qué nos queda, hermanos? ¿Verdad? Solo el quebrantamiento de reaccionar frente a su misericordia, frente a su gracia, frente a su amor. Y una de las formas en las que nuestro cuerpo reacciona a eso es las lágrimas, ¿verdad? El tema de lágrimas, no de dolor, no de tristeza, sino de agradecimiento, de admiración. Hay lágrimas que son amargas, de soledad, de angustia, de dolor, de desesperación, de incertidumbre, pero las lágrimas de la adoración al final terminan siendo dulces, ¿verdad? Porque se derraman en la presencia del Señor y uno se levanta de esas experiencias con una mejor conciencia del Señor y con un Dios más poderoso, con un Dios más grande, con un Dios más sublime, como aquella mujer a los pies del Señor. Entonces, obviamente los conceptos de adoración en las Escrituras nos van a llevar siempre a un proceso que involucra todo nuestro ser. No solo mental, así estoy adorando al Señor, ¿verdad? Como la paradoja que presenta Pablo en Romanos 7, de con mi mente sirvo al Señor, pero con mis miembros sirvo al pecado. No, es integral, ¿verdad? Un tema de adoración interno, pero eso se expresa también digamos, con lo que hago con mi cuerpo, y no solo en el tema de la iglesia, de entrar a la iglesia, no hacer ruido, entrar con las manitas así, digamos, en una actitud reverencial, ¿verdad? Voy a entrar y, no sé, bueno, está bien, ¿no? Que pues vamos a entrar a una reunión con los hermanos y hay que respetar el ambiente, pero más que eso es, no solo en el tiempo del culto, sino todo el tiempo, es decir, la adoración involucra a nuestros miembros, no solo en la iglesia, no solo durante el tiempo del servicio, en la alabanza. Vamos a adorar al Señor, levante sus manos, y está bien que levantar las manos en el culto, ¿no? Los salmos hablan de eso, los profetas hablan de eso, de levantar las manos. Pablo habla de eso, levantar manos santas, sin ira ni contienda. Pero después termina el culto y esas manos tienen que seguir siendo instrumentos de adoración al Señor y tienen que seguir siendo usadas para adorar al Señor, solo que ahora ya no va a ser con el acompañamiento musical ahí de los hermanos músicos de la iglesia en los cantos, sino que ahora va a ser en nuestro trabajo. Ahora van a ser para saludar a una persona, ahora van a ser para bendecir a una persona, para hacer el bien. Nuestras manos constantemente como instrumentos de adoración. A eso nos llevan esas expresiones que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es lindo, es lindísimo lo que siente mi alma, hermanito Luis Rogelio. Me siento comprometido con el Señor cuando me doy cuenta la oportunidad que Él nos brinda
de tener el privilegio como hombres, como personas, de adorar al único Dios, al Dios eterno, al que creó todo cuanto existe, y decirle que lo adoramos, que lo bendecimos, y palabras que nos broten del corazón. Y obviamente no es un momento, no es un culto, no es solamente un periodo de tiempo, como tan lindamente lo ha expresado mi hermanito lindo, sino es verdaderamente un estilo de vida que le ruego al Señor que nos permita, porque yo me siento conmovido, porque he desperdiciado muchos años de mi vida no haciendo en mi conciencia, como comenzó mencionando nuestro hermanito amado Luis Rogelio, la claridad mental del significado que tiene la grandeza de nuestro Dios, la admiración, el respeto, la dignidad incomparable, y decirle que a Él le adoro, que a Él le amo, y cómo hacerlo con toda expresión, como dijo en el idioma hebreo, en el idioma griego, adorándole, postrándome, arrodillándome, haciendo gestos de amor genuinos de mi corazón. Hermanos lindos, estoy muy agradecido, Padre bueno, por lo que he escuchado hasta este momento, y el tiempo no lo hemos sentido. Pero hermanito Luis Rogelio lindo, quisiera seguir avanzando porque el conocimiento que nos está brindando es muy valioso. En la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que es Él con todo lo que somos nosotros. Creo que esa es una buena forma de irnos aclarando qué podemos mejorar en nuestra adoración diaria, si me lo permite, por favor. Bueno, como estaba diciendo ahorita, de último, en el tema de adoración no queda nada afuera. Por eso, cuando el Señor dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no se está excluyendo las otras partes, es decir, que la adoración sea espiritual y que el cuerpo va a estar por otro lado. No puede haber dualidad de ningún tipo, no puede haber algo reservado. Y en ese sentido hay que ser, digamos, tajantes y con expresiones extremas, aunque eso también nos compromete absolutamente a todos, ¿verdad? O somos adoradores integrales en espíritu y en verdad, es decir, completamente, o no lo somos. No hay, como decimos, como medias tintas, así como medias aguas, más o menos, al Señor, 2 que 3 de adoración. No, es un compromiso total. Obviamente que el decir que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad no implica que esos adoradores vayan a ser personas perfectas, porque el tema de la perfección es otro tema, ¿no? Es decir, estamos en esa ruta de la perfección, y obviamente que van a haber diferentes circunstancias que a lo largo de nuestra vida cristiana vamos a tener que ir corrigiendo, vamos a tener que ir mejorando y esforzándonos para mantenernos en la gracia y para mantenernos agradando al Señor, ¿no? Que es lo que Pablo pide a los Gálatas, que se esfuercen, ¿verdad? Para no caer otra vez en las obras de la carne y vivir como el Espíritu pide. Y Pablo dice ahí en el capítulo 5 que el Espíritu y la carne van a estar en constante lucha. Y entonces, y lo repite en varias de sus cartas, ¿no? Esa tensión y esa pugna que va a haber. Entonces, mientras esa lucha hay, mientras está dando esa lucha entre el espíritu y la carne, está el proceso de adoración, el tema de la adoración. Y creo que a veces eso es también una estrategia del enemigo, ¿no? Que hay gente que le ha fallado al Señor, que ha pues, cometido errores y tiene su conciencia comprometida delante del Señor, y entonces rehuyen de acercarse al Señor. Obviamente no me puedo acercar o intentar ser un adorador con acciones conscientemente pecaminosas, ¿no? Por eso en Hebreos capítulo 10 habla de esos que pecan deliberadamente, dice la Valera 60. Es decir, que tienen conciencia de su pecado y que no están en la mejor disposición de arrepentirse ni de dejarlo, ¿no? Hay gente que está pecando y vive todo el tiempo arrepentida, pero nunca se convierte, ¿no?
el proverbio dice que el que se arrepiente, el que confiesa su pecado, dice el proverbio, que confiesa su pecado y se aparta, es el que alcanza misericordia. No es solo el confesar el pecado y seguir en la misma ruta. Entonces el adorador también es una persona que está completamente comprometida con el Señor y está sirviendo y llegando constantemente delante del Señor para presentar sus expresiones de admiración, de servicio, de obediencia en diferentes formas, y también presentar sus cuitas, presentar sus errores, sus yerros, estar siempre, como dice Hebreos también, acercándose al trono de la gracia, que es un recurso que tenemos constantemente abierto para nuestras fallas, ¿no? Que todos los apóstoles, y en las cartas se menciona algo de eso. Juan dice, hermanos, yo les escribo esto no para que pequen, no como un salvoconducto, una licencia, un cheque en blanco ahí para que estén pecando todo el tiempo, sino al contrario, se los escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre. Entonces eso es algo lindo, ¿no? No es el permiso, una licencia para pecar. Así tengo abogado para con el Padre, porque entonces voy a Hebreos y dice que el que peca deliberadamente, pues se expone ahí a unas cosas terribles con el Señor. Pero si he pecado, si por diferentes causas, no nos vamos a poner en el detalle ahorita de por qué pecamos, ¿no? Eh, pero como estamos todavía en esta naturaleza, no hemos sido transformados, no somos ángeles, hermano Luis Fernando, ¿verdad? No, hay gente santa, hay gente buena, hay gente linda, grandes hombres y mujeres de Dios que uno dice, wow, así, en ese nivel de consagración y santidad quisiera andar yo, pero todavía no han sido transformados, no hemos sido transformados aún, entonces caminamos en este mundo que tropezamos y bueno, hay diferentes cosas, entonces necesitamos estar constantemente frente al trono de la gracia, también pidiéndole al Señor su misericordia, pero esa actividad no interrumpe ni cancela nuestras actividades de adoración. No las debe cancelar. Al contrario, digamos que es como un círculo, ¿no? Si le he fallado al Señor, debo venir al trono de gracia para seguir adorando, ¿verdad? Para seguirme constituyendo como adorador. El peligro es tratar de mantener esa dualidad, una vida abiertamente de pecado, una vida sin conciencia de pecado, y creer que Dios recibe todo lo que yo le presente, porque como Él es un Dios tan lindo, lleno de gracia, todo lo que yo le presente lo va a recibir. Y no, ¿verdad? No. Dios no es tan grande, tan sublime, tan lleno de gracia que yo no puedo presentarme con Él con cualquier cosa, ni puedo presentarme yo delante de Él de acuerdo a mis propios criterios, ¿no? Él es un Dios santo, entonces la Escritura establece esos parámetros. Por eso en el Padre Nuestro, que es la oración modelo, está el apartadito ahí de perdona nuestras deudas, nuestros errores, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso lo tenemos que amarrar todo. El Padre Nuestro es un todo, ¿no? Pedimos el pan nuestro de cada día, es decir, esa es una oración diaria, no es el pan nuestro de este mes, de esta quincena, de esta semana, sino de cada día. Y entonces ese día también necesitamos pedir perdón. Así como pedimos el pan de cada día vamos a necesitar pedir perdón de algo, ¿no? Algunos días nos va bien, otros días no nos va tan bien con eso, ¿no? Tenemos otras cosas, pero eso no va a interrumpir nuestra adoración. Entonces es un compromiso total. Es un compromiso total, y como hemos estado platicando, la adoración no se limita a los horarios de culto, 2 horas el domingo, 2 horas entre semana, o los cultos virtuales. Hermano, yo pongo mis alabanzas ahí en, en el radio, ¿verdad? Y me pongo ahí a adorar al Señor. Sí, eso es lindo, ¿verdad? Pero es todo. Por eso el Salmo 150, el cierre ese majestuoso de los salmos, termina diciendo, y todo lo que respire, alabe al Señor. Y el verbo halal que aparece ahí implica la celebración, implica la bulla, digamos, de lo externo de la exaltación al Señor, pero que tiene un compromiso interno, que tiene una raíz interna, que no es solo un adorno, que no es algo cosmético, sino que es algo mucho más profundo, ¿no? Y a la gente la podemos, digamos, en un servicio, en la iglesia, pues podemos levantar las manos, llorar y tener expresiones muy conmovedoras de adoración, pero delante del Señor, ¿cuándo lo vamos a engañar, hermano Luis Fernando? Si al profeta, o por el profeta dice, este pueblo de labios me honra, y hoy en la mañana yo estuve pensando en el pasaje que dice Juan, si recuerdo bien, hijitos, no améis de labios. Y ese pasaje me ha estado dando vueltas en la cabeza el día de hoy, no amar de labios. Y el Señor jamás, jamás vamos a poder engañarlo. Entonces yo puedo presentarme como en una especie, digamos, de actitud de adoración. Y lo que va a hacer el Señor es
rechazarme, ¿verdad? En algún momento, en el Antiguo Testamento hay casos dramáticos donde el Señor rechaza con fuego esos adoradores extraños, y a los profetas pues les dice un montón de situaciones. Por eso en Miqueas él rechaza el culto que la gente hacía y les dice: lo que yo prefiero es que en lugar de cultos, mejor que hagan justicia, que amen la misericordia, que sean fieles, que hagan... Hay un asunto, y ahora termino esta parte, cuando el profeta dice misericordia quiero y no sacrificio. Detrás de ese pasaje que se ha traducido misericordia está la palabra hebrea Gesed. Gesed es una palabra poderosa en el Antiguo Testamento, Gesed, que se traduce, el equivalente griego es charis o charis, que es gracia, ¿verdad? Pero Gesed tiene una implicación que se puede traducir misericordia, se puede traducir como amor en algunos contextos, cariño, pero principalmente Gesed es lealtad, Gesed es integridad, Gesed es fidelidad. Y entonces se puede traducir, y ahí no hace falta hacer una traducción más dinámica, sino digamos que casi literal podría ser: lealtad quiero y no sacrificio, integridad quiero y no sacrificio. Entonces eso le da otra connotación al versículo y a la recomendación del Señor. Impresionante. Hay algo que está pasando en este momento por medio del Espíritu Santo, que está en todo lugar donde estemos, además que esté en nosotros, hermanito Luis Rogelio lindo. Estamos en un tema tan precioso, una oportunidad única que Dios nos brinda, mi hermano lindo. La gran pregunta es, a lo que acaba de sacar en el Señor, tu hijo, Luis Rogelio bendito, Garavito es su apellido, podríamos entender, hermanos lindos y amigos lindos que estén oyéndonos, que a lo mejor alguien comprende por qué no está dispuesto a la adoración que el Padre anhela. ¿Por qué no siente la facilidad de postrarse de rodillas, de derramar lágrimas de gratitud, de bendecir su santo nombre, de decirle cuántas palabras bellas Él necesita de nosotros solo por agradecimiento, porque Él no requiere ninguna clase más que de lealtad, escuchamos de parte nuestra, y de integridad, dijo nuestro querido hermano Garavito? La pregunta es, ¿le ha tocado esta última parte? Porque sería muy triste terminar un programa respecto a la verdadera adoración, usando esa expresión, si alguien no ha entendido que no se puede seguir intentando adorar a Dios si no estamos deseando la santidad, la consagración, el no pecar de hecho, el no continuar con lo mismo. Y nos ha escuchado el Señor decir a través de su palabra que citamos Hebreos, cuando Él nos dice: el que peca voluntariamente, el que hace esto sin pensarlo, no debe de dudar que Dios quiere perdonarlo, que Dios quiere que cambie su posición. Y quiero aprovechar, mi hermanito Garavito bendito, que podamos, mi Rogelio lindo, bendecir a la gente con algo esta noche, porque me da la sensación el Señor que están anhelando dejar algo. Hay una agresión al alma del creyente intencional de parte del maligno para apartar nuestro corazón de la pureza, de la santidad, de la consagración, de la integridad, que es justamente una forma de vida que Él anhela para adorarlo, como dijo usted, y Jesucristo lo habló, de en espíritu y en verdad. ¿Qué puede recomendarnos? ¿Qué es la experiencia bíblica que nos revela el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para que en estos minutos breves que nos quedan, alguien diga: lo haré y no seguiré con esto? Por favor, hermano Luis Rogelio lindo. Creo que por mi experiencia personal y lo que hemos platicado con otros hermanos, un sentimiento de los más ingratos y difíciles de sobrellevar es
sentir la necesidad de Dios, la sed de Dios, y al mismo tiempo tener miedo, sentirse indigno, sentirse fuera de la gracia del Señor. Creo que ese sentimiento se debe superar, y más que tener como el miedo o la vergüenza de presentarnos delante del Señor, creo que eso nos debe llevar con mayor ímpetu a, como decimos comúnmente, a los pies de nuestro Señor, a pedir perdón, a pedirle restauración, a pedirle fortaleza, a pedirle reconciliación, que nos ayude, que nos ofrece para no perder esa conexión y estar lejos del Señor. Dios no está lejos, Él es un Dios siempre cercano, eh, pero hay una actitud que nos aleja del Señor. Entonces debemos de nosotros acercarnos a esa gracia, ¿no? Pidiendo, si hemos fallado, pues reconocer nuestro error, acercarnos a esa gracia. Por eso la Biblia nos asegura que está ahí el trono de gracia, para acercarnos y hallar oportuno socorro en el momento que lo necesitemos, no como en un ciclo vicioso de estar pidiendo perdón y estar reincidiendo, sino pedirle al Señor que nos perdone, que nos ayude, que nos levante, que nos restaure, y ese compromiso de servir al Señor y de cambiar de actitud. Y en ese, digamos, reconocimiento también de la gracia del Señor es una actitud de adoración. Lo que hemos estado platicando, la misma actitud de pedirle perdón al Señor y reconocer nuestra desgracia, nuestra miseria, nuestra urgente necesidad de Él, es ya un acto de adoración, porque estamos aceptando su grandeza, estamos aceptando que para nosotros lo más importante es su gracia, su perdón, su misericordia. La actitud soberbia digamos, quedarnos nosotros con nuestro rostro erguido y decir que estamos bien aunque andemos mal, en una actitud inconsciente de negar nuestra necesidad de Dios, es absolutamente todo lo contrario de una actitud de adoración. Lo que hemos hablado de la actitud de adoración incluye la humillación, la reverencia, el respeto, el reconocer la grandeza de otra persona. Y cuando le pedimos perdón al Señor, estamos a la misma vez haciendo un acto de adoración. Un acto de adoración, porque estamos reconociendo su grandeza, estamos reconociendo su majestad, estamos reconociendo que le fallamos y estamos reconociendo que nuestra única salida y nuestra única solución está en el Señor. Hermano, hermana, tu única salida está en el Señor, no está en ninguna parte. No esperes más tiempo, no esperes más días, no esperes más horas, no esperes el tiempo propicio. Ay, cuando pase la pandemia, yo me voy a reconciliar. Cuando ya no usemos mascarilla, cuando ya no tengamos necesidad de usar gel o qué sé yo, 2000, no sé qué estás pensando. No, hermano, esta noche donde tú estás, ahí donde estás viendo este programa, en cualquier momento, es un momento de acercarse con el Señor y pedirle perdón. Pedirle perdón de cosas conscientes que sabes que le has fallado al Señor, y el Señor te va a perdonar. Y va a haber obviamente un proceso de restauración, de recuperación. Pueden haber algunas consecuencias, que eso a veces nos confunde, pero yo ya le pedí perdón a Dios. ¿Y cómo es que sigue el problema? Sí, a veces son consecuencias de los errores que hemos cometido, ¿no? Y el perdón de Dios no siempre incluye que nos libremos de las consecuencias. Dios me perdona porque tuve una vida desordenada, etcétera, pero me quedan las deudas y tengo que pagar las deudas, ¿no? En mi vida desordenada topé las tarjetas, y entonces sí, Dios me perdona, me restaura, qué lindo, ya siento el perdón de Dios, pero ahora tengo que pagar las deudas, tengo que hacer una serie de cosas, dañé a mi familia, dañé mi salud, etcétera. Entonces esas cosas con el tiempo el Señor también nos va a ir dando la sabiduría, la gracia para poderlas sobrellevar, y que nosotros sigamos siendo constantemente de esos adoradores que están acercándose al Padre en espíritu y en verdad. Y estar cerca del Padre creo que es en realidad la vida de nosotros, ¿no? Estar cerca de la fuente de la vida es algo extraordinario. Y quiero concluir con eso, ¿no? Que la queja que da Jeremías, o el Señor a través del profeta Jeremías, y pregunta al Señor: ¿por qué mi pueblo me abandonó? ¿Por qué me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y fueron a cavar cisternas que no pueden sostener el agua? Que están agrietadas y que hacían un intento fallido de sobrevivir fuera del Señor. Entonces, no puedes, hermano, no lo intentes, ya no sigas intentándolo, vivir fuera del Señor, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Te vas a hacer daño, le vas a hacer daño a tu familia, a toda la gente que te quiere, te vas a hacer daño a ti. Y Dios lo único que tiene para ti es bendición.
No tiene nada malo el Señor, ¿verdad? Por eso es lo que se queja el Señor con los profetas. ¿Por qué me dejaron si yo lo único que tenía para ellos era pensamientos de bien y no de mal? Pero es que encontraron en mí algo malo, vergonzoso, feo. Eso es lo único que el Señor tiene para tu vida, mi querido hermano. Creo, hermanito Luis Rogelio, que lo que acaba de hacer el Señor a través de su vida es algo inesperado para muchos, pero para Dios fue su intención. Que pusiéramos nuestra vida en una balanza. Realmente, Señor, estoy actuando bien, porque me arrepiento de lo que hago. Te pido perdón, pero vuelvo a reincidir. No está bien. Y la invitación que usted hizo de que hoy mismo pueda pedirle perdón al Señor es el acto de adoración sublime, supremo para este día, para esta hora, porque verdaderamente el Señor nos perdona si de corazón se lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanito amado, muchísimas gracias, Luis Rogelio, bendito. Le agradezco a usted el haber sido un instrumento de Dios para ilustrarnos en la forma en que lo hizo, pero al final para ayudarnos a todos los que le hemos escuchado, que necesitamos cualquier posición de perdón, de misericordia, de buscar su rostro, y que pueden haber algunos que lo necesitaban tanto que Dios decidió usar este programa para ponerse a cuentas ellos con Él y Él bendecirlos y perdonarlos como lo ha prometido. Luis Rogelio, bendito, muchísimas gracias en el santo nombre de Jesús por este tiempo precioso que hemos tenido. Ruego a Dios que lo bendiga, lo guarde. Espero que un día hagamos un nuevo programa porque el tema ha sido fascinante y hay mucho que hablar en la Sagrada Escritura. Gracias por su tiempo. Que Dios lo bendiga, es el deseo de mi corazón. Y si quiere despedirse, hermanito amado, hágalo. Por favor, hermanito. Con todo gusto, a la orden siempre del Señor y con todo gusto en una futura oportunidad y saludando a los hermanos que han estado al pendiente viendo este programa. Así que ánimo, ¿verdad? No olvidemos nunca que ese es, creo yo, un principio fundamental de la adoración, que sin Dios no somos nada, absolutamente nada. Y entonces, mientras no perdamos esa conciencia, creo que tenemos ya una buena parte ganada como adoradores, manteniendo esa conciencia. Y bendecirlos, hermanos, animarlos a que tengamos paciencia. Seguimos en un proceso complicado por las restricciones y todas esas cosas que están dando. Tengamos paciencia, oremos al Señor, oremos por las familias que han sido afectadas de diferentes formas, han perdido seres queridos, han sido afectados económicamente, psicológicamente, incluso espiritualmente, pastores y familias de pastores y líderes así que sigamos orando unos por otros, llévennos en oración con mi familia, oremos por los ministerios que están esforzándose y luchando para llevar adelante el reino de los cielos, como este canal, muchas radios que hay, otros hermanos que están haciendo grandes esfuerzos por servir al Señor y predicar su palabra y servir a su pueblo. Oremos por esas personas y oremos por los proyectos de traducción en Guatemala. Es una petición especial que quiero pedirles de Sociedad Bíblica de Guatemala, que se están haciendo y los que se están proyectando. Es un gran desafío, pero sabemos también de la bendición que lleva la palabra del Señor traducida a los idiomas mayas, a nuestras comunidades en el país. Así que un gran abrazo y de todo corazón muchísimas gracias, hermano Luis Fernando, por la invitación. Es una bendición haberlo tenido con nosotros, Rogelio lindo. Salúdeme a la familia con mucho cariño, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Gracias, hermano lindo, bendito sea. Y a ustedes, hermanos lindos, agradecerles de todo corazón su sintonía a propósito de vivir según el plan de Dios, rogándole al Señor que hagamos aquello que hemos sido recomendados de parte de Dios a través del hermanito Luis Rogelio, que nos ha permitido escuchar nuestro oído, nuestra alma, nuestro espíritu, para que tengamos comunión plena y total y la adoración sea en espíritu y en verdad con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo.
Les amo, mis hermanos lindos, con todo mi amor. Y si alguien se siente feliz de saber que está bien ahora, sigamos orando por los que necesitan estar bien como ustedes lo están. Les amo y los bendigo con toda mi alma en el nombre de Jesús. Y si Él nos lo permite, les veré en un próximo programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios. Amén y hasta pronto. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27. Y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.